Muy bien, buenas noches. ¿Cómo están? Estoy muy contento de poder estar acá con ustedes. No me lo esperaba, es un regalo del Señor poder compartir. Estamos volviendo de un retiro misionero que se hizo en Carlos Paz, en Córdoba, desde el año 2018 creo que tuvimos el último y después ya no se volvió a hacer. Justo cuando nos tocaba nuevamente hacerlo, que se hace cada 2 años, vino la pandemia. Uy, esa palabra ya no la quiero mencionar más, pero gracias. Eh, y ahora fue un gran reencuentro, muy emotivo quizás en algún momento, porque algunos hermanos que en el 2018 estuvieron, hoy ya fueron llevados a la presencia del Señor. Y así que bueno, los que estábamos allí nos gozamos en poder tener este tiempo que tanta falta y tanto bien nos hace. Me acompaña acá el matrimonio Maldonado, no sé si los conocen. Este, Ellos están, bueno, obviamente en Camarones, como ya saben, y para poder economizar costos de traslado y demás, Andrés y Sonia llegaron hasta casa, en Viedma, capital de Río Negro. Allí dejaron su vehículo y vinimos en el mío para poder justamente no viajar juntos. Así que estamos volviendo ahora, hicimos una escala técnica acá cuando íbamos, ahora estamos volviendo y no nos echaron, así que se ve que no les faltó nada en las casas. Creo que habrán revisado después que nos fuimos, entonces hoy nos recibieron de nuevo. Estamos muy, muy felices, hermanos. Y saben una cosa, esto no es un misterio lo que les voy a decir, pero cuando uno encuentra una, una comunidad, una iglesia local de los hermanos, uno se siente en familia y vos hablás con las personas 5 o 10 minutos y ya te das cuenta que quién es el que está en nuestro interior. Y nos sentimos como que nos conociéramos de toda la vida. Y nos sentimos como en casa. Y esto es algo realmente que el Señor ha hecho cuando vino a nuestras vidas. Derribó todas las barreras que había de separación, incluso esas barreras que no permitían la interrelación humana, ¿no? Y nos ha unido. Por eso decimos que el vínculo, aquella sangre derramada en la cruz, es mucho más poderosa que la sangre, incluso que los lazos familiares. Por eso podemos encontrar en la familia de Dios una verdadera familia, que incluso no se va a disolver, porque un día nos mudaremos para estar todos juntos en la casa de nuestro papá. Así que damos gracias a Dios por eso, y bueno, estamos muy contentos de poder estar acá con ustedes. Pero ¿quién soy yo? A ver. Porque está el Zoom, perdona lo del Zoom, por favor. ¿Quién soy yo? Bueno, mi nombre es Fabián Lourenzo. Acá está presente mi esposa Judith, mi hija menor Valentina. Tenemos otras dos hijas, Micaela, de 22 años, que está estudiando psicología, Ludmila, que vive en la provincia de Santa Fe, que tiene 25 años. Nosotros salimos a la obra del Señor, ya estamos transcurriendo el año número 22. Eh, Tuvimos 7 años trabajando cuando salimos a la obra en Laguna Yacaré, en la misión Laguna Yacaré, en Formosa, en el impenetrable formoseño. Aquella obra la había iniciado un hermano que hoy vive en Altagracia, justamente, don Alberto Budini. Él había iniciado esta obra allí y nosotros llegamos varios años después para estar, y estuvimos allí sirviendo 7 años. Después, por razones de salud mías, y por cuestiones también de nuestras hijas que habían crecido, Ludmila sobre todo terminaba la primaria, tenía que empezar la secundaria. El Señor nos mostró que era tiempo de salir de la misión, pero en nuestro corazón estaba el deseo de seguir sirviendo al Señor a tiempo completo, así que trasladamos varios meses antes de nuestra salida nuestra inquietud a los hermanos de FEMA, de Buenos Aires, de la comisión, también a los ancianos de nuestra iglesia local que nos habían encomendado a la obra, y nos aconsejaron que volviéramos a la iglesia local para estar con ellos un tiempo, poder ver allí, buscar la guía del Señor para nuestras vidas. Así fue como el Señor se encargó de mostrarnos las distintas necesidades en el país y nos llevó después a Viedma, allí donde menos pensábamos que íbamos a terminar, donde menos nos había gustado, porque uno vieron que a veces pone también sus preferencias, ¿no? Bueno, ahí el Señor nos llevó. Viedma es una iglesia, la iglesia de Viedma, que tiene 48 años, pero cuando nosotros llegamos hacía 14 años que estaba cerrada. No se hacían reuniones, había 3 o 4 personas que cada tanto se reunían a leer un salmo, a orar, pero la realidad es que lo que nosotros conocemos hoy como la iglesia estaba como
dispersa. Ya los hermanos que habían estado en una época no estaban más, algunos habían emigrado, se habían ido a otros lugares, algunos se habían ido a otras iglesias, de otras denominaciones incluso, y allí llegamos. Encontramos un salón un poquito más grande que este, pero gris, oscuro. Realmente era frío, sombrío. Era como estaba la obra en ese momento. Así que con la ayuda del Señor, con mucha oración, le pedimos y le dijimos al Señor: Señor, queremos verte obrar. Es la oportunidad para verte obrar bien desde abajo, bien desde cero. Queremos ver, Señor, lo que vos vas a hacer en este lugar. Y no tardó mucho el Señor para comenzar a sorprendernos y para comenzar a ver los frutos en aquel lugar. Hoy, por la gracia de Dios, somos alrededor de 80 miembros en comunión. Tenemos una gran asistencia a las reuniones generales, tenemos muchísimas actividades, presencia en 3 barrios diferentes por medio de las horas felices, y es una iglesia con visión misionera. Eso nos llevó a trabajar a 320 kilómetros donde estamos, en un lugar que se llama Sierra Grande, sobre la ruta 3. Para aquellos que han viajado al sur, ¿quién viajó al sur de acá? Ah, bueno. A 100 kilómetros antes de Puerto Madryn, allí está Sierra Grande. Y ahí hace un par de años pudimos comprar un terreno y hoy estamos orando para empezar dentro de poco tiempo a construir lo que va a ser un centro comunitario cristiano, y también estamos construyendo una vivienda misionera, ya con la certeza de que Dios va a levantar a un matrimonio, a alguien para que pueda estar trabajando en ese lugar donde ya hay fruto, donde ya hay personas que han recibido a Cristo como su Salvador. Pero también teníamos la inquietud de otro lugar, que siempre cuando íbamos por la ruta 3, desde Las Grutas, provincia de Río Negro, salía una ruta así a mano derecha y era la línea sur, ruta 23. Una ruta que une el mar con la cordillera, sobre la cual hay 8 pueblos. Y siempre mirábamos para allá. Judy, pasamos por ahí, mi esposa me hacía así con el codo y me decía: mirá la ruta esta, qué lindo sería un día agarrarla y empezar a evangelizar, ¿no? Y yo decía: ay. Y bueno, ahí estaba mi esposa llamándome la atención de parte de Dios que había que mirar para ese lado, ¿no? Así que la ayuda idónea, un día trabajó. Yo digo que el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas, pero la voz de nuestras esposas también lo hace, de una manera muy particular. Y un día tomamos esa ruta, comenzamos a recorrerla, vimos la necesidad, lo trasladamos a la iglesia, y desde la iglesia, los jóvenes, el departamento de misiones que tenemos allí, que funciona, lo pusimos como desafío, y ya estamos transitando nuestro segundo año trabajando en la Ruta 23 sobre 3 pueblos: Ramos Mexía, Sierra Colorada y Los Menucos, donde ya hay muchas personas también que han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador. La obra es muy grande, ustedes lo habrán escuchado a Andrés contar mucho acerca de también Camarones, Las Heras, allá Gobernador Gregores, Puerto San Julián y tantos lugares donde Andrés y Sonia tienen sus corazones poder llegar. La verdad que la Patagonia es tan grande, es tan grande. Creemos que estamos avanzando mucho, pero cuando vos pones el mapa sobre la mesa y empezás a mirar, ves que apenas te moviste unos milímetros y todavía tenés un montón de terreno para recorrer, parajes, pueblos, casas en el medio de la nada que están esperando que alguien vaya, golpee sus puertas y venga y les diga: vengo a traerte un mensaje de parte de Dios. Así que oren por la Patagonia, oren por los misioneros en la Patagonia, para que el Señor realmente nos dé fuerzas, y sobre todo renueve esa visión y ponga pasión en nuestros corazones para seguir haciendo la obra del Señor. Bien, vamos a compartir la palabra de Dios. Yo te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de Marcos. Como nos estamos conociendo, yo quiero contarte y hablarte de una de las primeras historias que a mí me contaron. Es la de un ciego que recibe la vista. Yo cuando cuento esta historia es como que vuelvo a mi infancia. Me acuerdo de los tiempos de la escuelita bíblica, me acuerdo de la época en que acá se hacía la reunión de predicación y los chicos íbamos aparte a la salita, ¿vieron? Y ahí teníamos nuestra reunión, porque yo tomé decisión por Cristo a los 8 años, con una parábola también, la parábola de la oveja perdida, justamente en una actividad de niños, cuando estaba aquí la reunión de predicación de grandes. Y para mí volver a estas historias me trae, otra vez me lleva a aquel tiempo tan hermoso
donde yo pude empezar a conocer al Señor. Tan solo con 8 años, pero son historias que han quedado en mi mente y en mi corazón grabadas por siempre. Y ya de grande, con un poco más de comprensión de texto, uno puede ir leyendo y entendiendo mejor de qué se trata. Y yo te quiero contar lo que yo entiendo de esta historia. Hay muchísimas cosas que podemos sacar, pero yo te quiero contar acerca de lo que veo para nosotros. Un pasaje que muchas veces se ha usado como base para la predicación del Evangelio, que no está mal. Y de hecho quizás lo vamos a hacer, vamos a mencionar algunos aspectos evangelísticos que puede tener este pasaje acerca de presentarle por medio de este pasaje el Evangelio, las buenas nuevas de salvación a una persona, pero también tiene aplicaciones para nosotros, aquellos que ya hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, aquellos que ya hemos abierto nuestro corazón. Entonces yo te invito a que podamos leerlo, dice así a partir del capítulo 10, de Marcos, así desde el versículo 46. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, se refiere al Señor, y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces él, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que reciba la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Este hombre estaba allí en Jericó. El Señor había venido a Jericó. Hay un pasaje paralelo allí en Mateo que habla de 2 ciegos que reciben la vista. Es el mismo relato, pero habla que no era Bartimeo solo, sino que era otro más que estaba junto a él. Aparentemente era su lugar de estancia durante el día, probablemente durante la noche. Existía una antigua creencia, lamentablemente en muchos lugares todavía existe, que cuando había alguien que padecía de alguna disminución física o era disminuido físicamente o tenía algún tipo de atrofia o había nacido con un problema quizás hereditario o cuestiones así, se lo atribuía al pecado de él o de sus padres. ¿Se acuerdan que en algún pasaje la palabra dice: ¿quién habrá pecado, este o sus padres? Porque veían el defecto en la persona, veían esa característica, defecto decían, y lo tildaban de pecador a él o a sus padres. Se está pagando por algún tipo de disciplina que Dios le ha impuesto. Así que cuando uno veía gente disminuida físicamente, con algunas características que evidentemente lo excluían de lo que era el común denominador de la sociedad, la gente no solamente se lo hacía ver o los juzgaba a la distancia, sino que tampoco le daban demasiada participación en los asuntos sociales. Eran gente despreciada, eran gente marginada, no llegaban al estado de como despreciaban a un leproso, ¿se acuerdan? Lo que hacían con los leprosos. Pero sí eran de alguna manera personas que no eran tenidas en cuenta, no eran dignos de misericordia, justamente por esto, de ¿quién habrá pecado, este o sus padres? Y si Dios no le tiene misericordia, ¿por qué la vamos a tener nosotros? Entonces, estos hombres padecían de alguna manera la discriminación de la sociedad. Ahora, presta atención a esto. Mientras ellos padecían la discriminación de aquella sociedad, todo esto transcurría en Jericó. ¿Sabés lo que era Jericó en ese tiempo? A ver, ¿quién ha visto una película, por ejemplo, aparece en las películas de allá del norte, Las Vegas? Cuando digo Las Vegas, ¿qué te viene a la mente? Las luces, hay los casinos, los shows, ¿no? Los grandes conciertos, está muy de moda allá en Estados Unidos que hacen esos grandes conciertos en Las Vegas, la ciudad de las luces, ¿no? Bueno, Jericó era como Las Vegas de aquel momento. De hecho, se la conocía a Jericó como la ciudad de las palmeras. Cuando yo te digo palmeras, ¿qué imagen viene a tu mente? Sí, un árbol.
no, me tiró bajo el rating. Un árbol, pero no es un árbol cualquiera. ¿Dónde crecen estos árboles? En la playa, en el Caribe. Y uno se imagina arena blanca, se imagina una reposera, el agua azulcita, ¿no? Se imaginan todo eso, y uno dice un lugar de placer, un lugar de descanso. De hecho, hay algunos pasajes, también cuando decimos Jericó, nos acordamos de la parábola del buen samaritano, un levita y un sacerdote que iban de camino, descendían desde Jerusalén a Jericó. Aquel que preparaba el servicio religioso, aquel que oficiaba el servicio religioso, pero que los dos esquivaron a aquel que estaba junto al camino medio muerto, porque vivían en Jericó, volvían a su casa y no querían saber nada con tocar a aquel hombre que yacía allí. Entonces, vemos a Jericó un lugar elegido por la casta sacerdotal. Vemos un lugar que era privilegiado incluso en ese tiempo por la fertilidad de su tierra bañada, regada por el desborde del río Jordán, una tierra privilegiada. Dice que allí crecían buenos vegetales, buenas verduras, lo tenía todo, tenía comercio, había gente pudiente, era como un barrio noble de la época. Ahora estos hombres que padecían como miserables porque el resto de la sociedad los había marginado, estaban en una ciudad o estaban en medio de un lugar que parecía tenerlo todo. Ahora, ¿cómo teniéndolo todo y viviendo en medio de todo, estos hombres estaban desposeídos y no tenían absolutamente nada? ¿Sabes una cosa? Esto me lleva a la primera reflexión de esta noche. ¿Cuánto nosotros podemos procurar por nuestro propio medio? ¿Cuánto nosotros podemos hacer, planificar e incluso lograr por nuestros propios esfuerzos? Bienestar económico, estatus social, educación de nivel, una buena casa, un buen auto, buena ropa. Podés llegar a tenerlo literalmente todo y aún así no tener nada. Estos hombres tenían la particularidad de que estaban ciegos. Y evidentemente esto también describe la situación actual de muchos, quizás de alguno que pueda estar en esta noche en este lugar. Que teniéndolo todo, estás padeciendo del peor mal que puedes tener y no te ayuda a encontrar aquello que realmente satisface. Porque no es todo lo que satisface. Lo que satisface al ser humano, lo que puede satisfacer al ser humano es una sola cosa, y a causa de la ceguera espiritual que prevalece en las personas, no lo pueden encontrar. Ya vamos a mencionar de qué se trata. Pero ¿cuántos están ciegos y no tienen lo que necesitan, aunque lo tienen todo? Cuando digo todo, obviamente nos referimos a cuestiones que este mundo te puede ofrecer. Pero no son las cuestiones que este mundo te ofrece lo que trae verdadera satisfacción al alma. La palabra de Dios dice, ¿de qué le sirve o de qué le valdrá al hombre ganar todo el mundo si al cabo o al final su alma se perdiere? El hombre está perdido en la búsqueda de algo que traiga llenura, que traiga paz, que traiga satisfacción a su vida. Por eso algunos, aún habiendo ganado y logrado todo en la vida, siguen tan miserables como cuando no tenían absolutamente nada. Ahora estos hombres vivían en medio de todo, vuelvo a decir, y no tenían nada. Ahora sucede algo en este episodio, en esta historia. Dice que este hombre estaba allí mendigando. Qué triste, querido hermano, que vos quizás teniendo la posibilidad de tener todo en tu vida, de tener plenitud, paz, gozo, satisfacción, proyección, sueños cumplidos, vivir en la voluntad de Dios, quizás a causa de tu ceguera no estés viendo aquello que el Señor te ofrece, y muchos cristianos viven del mendigar. Muchos cristianos, habiendo conocido aún al Señor Jesucristo, viven de la mendicidad. Esa es la palabra que no me salía antes. Están pidiendo como si pidiesen un favor a Dios. Estamos viviendo como queriendo recibir alguna migaja del cielo. Si Dios dignara acordarse de mí.
si Dios quisiera tener misericordia de mí, como si Dios quisiera hacerme el favor. ¿Saben una cosa? Estamos en medio de un todo porque tenemos al Señor Jesucristo en nuestra vida y vivimos como si no tuviésemos nada. Vivimos como mendigando por cosas que por derecho ya son nuestras. No sé si me entendés. La palabra de Dios dice que hemos recibido todo, que juntamente con Cristo hemos recibido todo y que con el Señor Jesucristo somos coherederos del cielo y de las glorias celestiales. El Señor Jesucristo nos dio todo, pero estamos ciegos y no disfrutamos de los beneficios. Entonces aquellos junto al camino muchas veces no son los que no conocen a Cristo, como tantas veces hemos comparado este pasaje, sino son aquellos que ya habiéndole conocido siguen sentados pidiendo limosna. Querido muchacho, querido hermano, no vivas como quien pide limosna. No podés vivir de esa manera. No es un buen testimonio para tu propia alma y para aquellos que te rodean. Aquellos que hemos conocido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, sabemos que lo tenemos todo. El problema es que no estamos viendo el panorama completo. Estamos ciegos. Una de las cosas que dice la palabra de Dios que el Satanás se ha encargado en este tiempo es de cegar el entendimiento de las personas. Cuando se refiere a esto, no habla solo del incrédulo, también habla del creyente. ¿Sabes una cosa? Satanás no quiere que vos tengas una dimensión completa de lo que significa ser un hijo de Dios. Satanás no quiere que te enteres de los beneficios que tenés de ser un hijo o una hija de Dios. Por eso te ciega. Te hace creer que la vida cristiana es aburrida, te hace creer que en la vida cristiana no vas a cumplir tus sueños, te hace creer que vas a vivir una vida de frustración y de penalidades, una vida llena de no. Te hace creer que Dios es un viejito gruñón barbudo que está sentado en una silla mecedora y te señala con el dedo y te dice te voy a castigar si haces esto o aquello. Te mete un montón de historias y argumentos o imágenes que en realidad no es Dios. Él quiere que pierdas de vista lo que tenemos en la persona del Señor Jesucristo. Por eso yo en esta noche te animo a que puedas abrir los ojos y que puedas ver el panorama completo, que puedas saber que aquel que pasaba por en medio de esta ciudad, una ciudad que teniéndolo todo no tenía nada, por eso vino Jesús. Y mientras pasaba encontró a dos que evidentemente, como dice el pasaje, conocían quién era Jesús. Fíjate el versículo 47. Dice, y oyendo que era Jesús, Jesús Nazareno, aquel de Nazaret, el que venía, que se anunciaba, del cual habían oído, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Tenían conocimiento de quién era Jesús, sí o no? Sí. Conocían su linaje, hijo de David. Sabían de qué casa venían. Sabía de dónde, de su linaje. Conocían de los milagros. Saben que en este tiempo y ahora hoy las noticias llegan antes que los protagonistas, ¿no? Entonces allí también se corría la voz. Y probablemente algunos se anticiparon a la entrada de Jesús al pueblo y ya venían corriendo, dando voces y avisando quién era el que venía. Así que cuando estos dos hombres escuchan que efectivamente llega Jesús, dicen, esta es nuestra oportunidad. Si es Jesús realmente, vamos a clamar. Si es Jesús realmente, vamos a pedir por aquello que necesitamos. Si es Jesús realmente, busquemos lo que puede ser quizás nuestra última oportunidad. Y estos hombres no la dejan pasar. Comienzan a dar voces. ¿Qué es esto? A gritar. Imagínense la multitud que envuelve al Señor. Probablemente la multitud no lo dejaba escuchar al Señor. Yo me imagino una turba de gente alrededor del Señor y hablándole todos al mismo tiempo, ¿no? Como que todos quieren ser escuchados. Todos necesitaban algo. Estaban los curiosos de siempre, los interesados. También estaban los que son contras, porque había gente en contra. Y todos quizás hablaban alrededor del Señor. Pero qué característica que estos hombres tratan de elevar sus voces por encima de todo el bullicio que rodea al Señor. Quizás porque pensaron que el Señor no los iba a escuchar.
Quizás porque pensaron que el Señor ya estaba cansado de escuchar tanta gente que cerraba sus oídos y no quería escuchar más a nadie. Pero ¿saben una cosa? Yo aprendo algo de este pasaje. Cuando ellos gritan, dice allí el versículo 48 que muchos les reprendían para que se callasen. Porque, querido, ustedes no pueden gritar. ¿Qué derecho tienen ustedes? ¿Cómo Satanás trabaja también? Cuando vos tenés una necesidad, cuando estás pasando por un problema, cuando sentís que el desánimo te invade, cuando no hay ganas de seguir, cuando no tenés ganas de venir a congregarte, cuando te sentís débil espiritualmente, cuando el mundo te grita y te trata de seducir con sus proyectos, el diablo te hace creer que Jesús no te puede escuchar y que por más que grites no te va a escuchar. Algunos creen que Jesús está tan ocupado en tantas cosas que no tiene tiempo para nosotros. ¿Quién soy yo para que el Señor se acuerde de mí? Estos dos hombres, acordate que para la sociedad del momento eran insignificantes. Los habían desechado. Pero aún en medio de los gritos de la multitud, Jesús detecta algo. Uno o dos que claman, que gritan a gran voz. No es el grito lo que llama la atención del Señor, es el pedido. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Previamente a eso hay una declaración. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esa frase de Jesús, hijo de David, se refiere a Jesús, aquel redentor prometido a la casa de David. Aquel que había de venir del linaje de los sacerdotes. Aquel que había de venir de la casa de los reyes. Jesús, hijo de David. Reconocen la divinidad del Señor. Reconocen la procedencia del Señor y no le piden a cualquiera, ten misericordia de mí. Se lo piden a alguien que es digno de pedir misericordia. Nosotros no le vamos a rogar a nadie jamás, ni deberíamos rogar a nadie jamás, sino solamente al Señor Jesucristo. Porque Él es digno de que nosotros vayamos a Él pidiendo misericordia. Y en el momento que vamos pidiendo misericordia al Señor, reconociendo su dignidad, reconociendo su divinidad, no solamente estamos pidiendo por lo que nosotros necesitamos, su misericordia, su favor para con nuestras vidas, sino que en el momento que lo estamos haciendo, le estamos reconociendo y en mi reconocimiento le estoy adorando por lo que Él es. Así que, querido, querida, yo no sé cuál sea tu situación. No sé qué cosa es lo que te aflige, qué cosa es lo que está mal en tu vida, aquel problema con el cual venís luchando, aquella dualidad que muchos cristianos tienen, especialmente los jóvenes, cuando parece que el mundo tiene más fuerza que las cosas de Dios, cuando te sentís como en medio de la soga de la cinchada, ¿vieron cuando hacemos la cinchada? Cuando sentís que el mundo te tira para un lado y Dios te tira para el otro. Cuando sentís que estás por partirte y que ya no das más y que tenés ganas de patear el tablero y empezar de nuevo, no dejes que el diablo venga y te diga, el Señor no tiene tiempo para vos. En medio de tu necesidad, en medio de tu aflicción, hay alguien que levanta, que atiende con su oído a tu llamado y está esperando que clames a Él. No está esperando que clames para ver cómo venís a Él humillado o derrotado. Está esperando que clames a Él porque desea que confíes en Él. Está esperando que clames a Él porque deseas que recibas todo lo que Él tiene para darte. Está esperando que clames a Él para que, como dice la palabra, puedan venir a tu vida tiempos o días de refrigerio. Queridos hermanos, hermanas, el Señor Jesucristo pasa todos los días, a cada instante, cada segundo, por al lado de nuestra vida. El salmista David en el Salmo 23, versículo 4, ¿se acuerdan de ese pasaje hermoso? Uno también de mis favoritos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El disfrute aún en medio de la angustia. El disfrute aún en medio de haberlo perdido todo, de creer que el mundo se te viene abajo, de saber que no estás solo, sino que el Señor está allí. Estos hombres levantan su voz,
Ya la multitud parece que desaparece del radar del Señor, porque solamente Él tiene atención y la mirada puesta en aquella persona que clamó a Él. Entonces aparece este versículo, a mí me encanta y me estremece, 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. ¿Yo saben qué me imagino cuando leo este versículo? Permítame, me gusta mucho hacerme la película, dicen los jóvenes, ¿no? Me imagino al Señor, escucha el llamado y, momento, paren todo. Vos te imaginás al Señor diciendo eso, ¿no? Paren todo. Se da vuelta y ve a aquel que clama. Ahora, en ese paren todo, yo me imagino que no solamente se para todo acá en la tierra, sino que la voz de mando del príncipe, del rey de reyes y del señor de señores, no solamente tiene poder para detener lo que pasa acá en la tierra, sino para detener aún lo que pasa en el cielo. Y yo me imagino, yendo un poco más allá, no solamente los curiosos que rodeaban al Señor, mirando hacia donde el Señor miraba, a ver, ¿qué vio? ¿Qué miró? ¿Qué escuchó? Sino que me imagino aún los ángeles inclinándose. ¿Qué pasó? Se paró todo. Hubo un impacto. Algo retumbó en la eternidad. Era el Señor escuchando el llamado de alguien que le reconocía y pedía misericordia. ¿Sabés que cuando vos pedís misericordia al Señor, cuando vos venís a Él implorando, buscando su favor, buscando su gracia para tu vida, hay un impacto que se produce no solamente aquí en la tierra, sino en el cielo? Porque hay alguien que reconoce a aquel que está pasando, porque hay alguien que le está adorando al reconocerle y porque un milagro está a punto de suceder. Yo creo que lo más grande que debe sorprender a los ángeles, porque ellos no saben lo que el Señor va a hacer, no son omniscientes, no tienen la mente de Dios, son seres creados como nosotros. Así que yo creo que la incógnita más grande que ellos tienen es, ¿y cómo sigue la historia? Cuando el Señor para todo, ellos expectantes dicen, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Cuánta sorpresa en el aire? ¿Cuánta emoción habrá? El Señor está a punto de hacer un milagro. Ahora, queridos, allí sucede lo más tremendo y que ha sucedido en tantas historias a lo largo de la vida del Señor Jesucristo. Dice que Él se detuvo y mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. ¿Cómo antes no le decían que se callaran y no molestaran? Y ahora le dice, mira, levántate. Porque evidentemente es por vos. Claro que es por vos, querido. Ahora esta voz que te dice levántate, no es la misma voz que antes te decía, no, querido, vos no tenés derecho, porque esa era la voz de Satanás. La voz que ahora te dice a vos, querido hermano y hermana, levántate y tené confianza, es la voz del Espíritu Santo que sigue viviendo adentro nuestro a pesar de las circunstancias. Y que quizás desde muy adentro y desde muy bajito te está diciendo, acordate que está el Señor. Acordate que podés clamar a Él. Acordate que Él te escucha. Acordate. Acordate de cuando le conociste. Acordate lo que sentiste. El fuego del primer amor. Acordate. Acordate. Levántate. El Señor te llama. Y querido hermano o hermana, yo quiero invitarte en esta noche a que de tu situación puedas levantarte como lo hizo este ciego. Que puedas levantarte. Que puedas escuchar la voz del Espíritu Santo que te está diciendo, vení a mí. Como dice el profeta, clama a mí y yo te responderé. Te voy a mostrar cosas, mirá, grandes, asombrosas, que no puedes imaginar. Porque mis pensamientos incluso son más altos que tus pensamientos. Los caminos que tengo para que vos recorras son mejores que los caminos que vos pensás. Levántate. Y dice, hay una palabra acá me encanta, ten confianza. La palabra confianza viene de fe. Es un derivado de fe. Y yo no puedo confiar en alguien que no conozco. Por eso, si has conocido un día al Señor Jesucristo, sabés de quién y de qué estamos hablando. Y te tenés que levantar.
sacudir esa fe que tenés en tu interior, reactivar esa fe y venir nuevamente al Señor. Entonces, versículo 50, el ciego arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Hay muchas figuras en este pasaje, pero este de la capa siempre me gustó investigar un poco más. Una capa aparentemente de hilo, lo que llamaban hilo de camello, con las clinas como las del caballo, ¿no? Creo que se dice así, las clinas del caballo, con el pelo del camello se tejían capas. Ahora estas capas tenían una característica, era un juntadero de piojo. Era un juntadero de piojo. Un juntadero de mugre, el polvo. Y también tenían otra característica, eran ¿qué? Olorosas. Así que imagínate a alguien en situación de calle, viviendo junto al camino, con una pesada capa, polvorienta, olorosa, empiojecida, o empiojada, diría alguno, allí sentado junto al camino. Pero se hace una cosa, esta capa era todo lo que él tenía. Esta capa era quizás su posesión más preciada. Era la que de día lo protegía de los rayos del sol y era la que de noche le daba abrigo, porque las temperaturas eran muy cambiantes, la noche con el día. Y él no tiene mayor, no tiene otra reacción que arrojar su capa, aquello que le daba de alguna manera algún tipo de seguridad para levantarse y venir al Señor. La capa también me habla de los argumentos que muchas veces nosotros esgrimimos para no venir al Señor. No queremos soltar nuestros argumentos, no queremos soltar nuestras ideas, no queremos soltar nuestra razón. Eso representa también la capa. Y cada vez nuestros argumentos, nuestras razones y nuestras ideas se ponen más pesados porque muchas veces nuestros argumentos, nuestras razones y nuestras ideas se contraponen con lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida. Por eso aquí aparece un desafío, que seguramente el ciego tuvo que tomar también esta decisión. Si querés venir, vení, pero deja tu capa, porque el Señor no la necesita. Querido, el Señor no necesita de tus argumentos, no necesita de tus ideas, no necesita que discutas con Él. Él simplemente quiere que vengas y que tengas confianza. Despojate de aquello que quizás pesa tanto en tu vida, que te ha tenido tan aplastado o aplastada hasta este momento, para que vos no puedas vivir la plenitud de Cristo obrando en tu interior. Tenemos que despojarnos. La palabra de Dios, hay pasajes que dice, despojémonos para correr y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo peso, despojémonos del pecado, despojémonos, porque no es algo que el Señor necesita. El Señor simplemente quiere que tengas confianza y que vengas a Él. Despojate de aquello que te tiene aplastado junto al camino. Se levantó y vino a Jesús. Y ya estoy terminando, pero quiero ver el versículo 51. Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Es como una pregunta retórica. ¿Acaso no sabía? Un hombre ciego que se le para frente en frente. Me imagino una mirada perdida por no imaginar ojos blancos. Alguien que, según dicen los estudiosos, era ciego de nacimiento. Probablemente había nacido con una atrofia, por eso dice que no era quizás esos ojos blanquecinos que nosotros imaginamos, sino que era alguien que tenía ojos como los nuestros, pero que realmente no veía por alguna situación que había nacido, quizás con el nervio óptico cortado, no sabemos, ¿no? Hoy la ciencia quizás, si le hiciera un estudio a Bartimeo, pudiera determinar cuál era la causa. Pero al ser una persona de nacimiento ciega, probablemente no era alguien que fue perdiendo la vista con el tiempo, que es lo que se produce generalmente cuando una persona queda ciega de los ojos blancos, sino alguien que nació con un problema, con una desconexión ocular. Así estaba este hombre. Y el Señor no sabía lo que necesitaba. ¿Te imaginas este hombre hablando? Yo una vez me puse a hablar con un cieguito. Y me acuerdo que le regalé un Proclaimer. ¿Saben lo que es un Proclaimer? Es un aparatito que tiene grabado el Nuevo Testamento, ¿era, no?
y algunos devocionales. Y fui a una escuela de ciegos en Neuquén. ¿Vos la conocés? Una escuelita de ciegos que había en Neuquén. Un chico que iba a Plotier, a la iglesia de Plotier, era cieguito. Le regalé un Proclaimer, tal cual. Y un día lo acompañé a la escuela. Hay una escuela donde le enseñaban a leer el sistema Braille. Y cuando le regalé el Proclaimer y se lo puse y escuchaba la palabra de Dios, una emoción tenía. Pero yo veía cuando me hablaba él. Y él te hablaba y sus ojos iban como para todos lados. O sea, porque claro, no te tiene enfrente, no te puede visualizar. Y como que la mirada está perdida. Ahora, creo que era algo obvio para el Señor tener a alguien ciego adelante y verlo así completamente perdido en su mirada. ¿Cómo, Señor, le vas a preguntar qué quieres que te haga? Es como que vos tengas un cieguito adelante y le digas, ¿cuál es tu problema? ¿Pero acaso no es obvio? ¿Acaso no era obvio que este hombre necesitaba recibir la vista? Pero yo quiero que pienses que este hombre, aunque él necesitaba recibir la vista y nosotros vemos lo que está delante de nuestros ojos, la necesidad de la persona que está en nuestros ojos, el Señor ve algo mucho más allá del problema de sus ojos y ve un problema en su alma. Por eso es que al finalizar el pasaje le dice, vete, tu fe te ha salvado. No le dice, vete, recobraste la vista, o vete, tu fe hizo que recobres la vista. Él ve más allá de nuestros ojos. Él ve nuestro problema y es lo que quiere solucionar para que nuestra vista nos sea devuelta. Por eso yo quiero invitarte a que en esta noche vos puedas pensar en cuáles son aquellas cuestiones que te han hecho perder de vista al Señor Jesucristo en tu vida. ¿Cuáles son aquellas cuestiones que te han postergado y te han arrojado a un lado del camino? ¿Cuáles son aquellas cuestiones a las que vos te estás aferrando y te impiden venir corriendo al Señor para ser otra vez poseedor o beneficiario de su misericordia obrando en tu vida? El Señor sabe cuál es tu problema. El Señor sabe que hay algo que te está impidiendo verle en su totalidad para que puedas disfrutarle, pero Él desea que se lo cuentes. Él desea que abras tu corazón. Él no mira lo que está delante de sus ojos. Vos decís, ¿acaso no es obvio para el Señor lo que me pasa? Sí es obvio, pero Él desea que se lo cuentes. En el hecho de contarlo está en el hecho de sincerarnos, de abrir nuestro corazón al Señor, de mostrarle a Él confianza, para que Él otra vez pueda decirnos, como lo dijo quizás alguna vez en nuestra vida, tu fe te ha salvado. ¿Qué me ha salvado del pecado y de la condenación? No, porque supuestamente ya lo hizo el día que le recibí como Salvador, pero sí te ha salvado de continuar viviendo una vida mediocre, perdiéndote la gracia y el favor de Dios cada día de tu vida. Queridos hermanos, la ceguera espiritual es algo que está afectando a muchísima gente, en muchísimas iglesias en todo el mundo. Personas que se conforman con las migajas que caen de una mesa, cuando el Señor siempre los ha invitado a sentarse y disfrutar de lo que está sobre ella. Personas que no pueden ver al Señor en su totalidad porque no pueden soltar aquellas cosas a las que permanecen aferrados. Personas que aún teniéndolo o habiendo logrado todo en la vida, se están perdiendo lo principal, aquel que puede darte toda la plenitud y la satisfacción que tu alma necesita. Y allí está el Señor, y allí está el Señor. Y este ciego recobró la vista. Tu fe te ha salvado. Y cuando se iba, recobró la vista. Tu fe te ha salvado. El Señor quiere obrar un milagro en tu vida una vez más. De manera que una vez que Él haga ese milagro, podríamos decir ese acto de liberación que quiere hacer en vos, tus ojos espirituales van a ser abiertos nuevamente y por medio de ese milagro te vas a acordar, verdad que así era el Señor. Verdad que así el Señor hace las cosas. Verdad que esto es el Señor. Queridos, yo no conozco sus corazones, el Señor sí los conoce. Pero yo te invito a que puedas, una vez más, reflexionar acerca de aquello que te impide ver al Señor en su totalidad. Que con confianza puedas levantarte y venir a Él.
Decirle, Señor, ten misericordia de mí. Reconocimiento y adoración. Fe por medio de la confianza en el hecho de venir. Y que en el milagro que el Señor va a producir en mi vida, aquella venda pueda caerse de mis ojos y yo pueda ver otra vez a aquel que un día vi colgado de la cruz. Un día lo vi colgado en la cruz, cuando lo vi por fe para salvación. Pero es aquel que el salmista hoy nos invita a ver caminando todo el tiempo a nuestro lado. Hay una cosa acá. El relato dice que Jesús pasaba aquel día por Jericó. Pero Jesús ya no pasa por nuestras vidas, porque Jesús está en nuestras vidas. Él vino para quedarse y quiere que lo disfrutes. Por eso te invito a que en el lugar donde estás, en esta hora, puedas cerrar tus ojos. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Y el Señor que conoce tu corazón te está invitando a que dejes en Él, que dejes en sus manos todo aquello que te pesa, todo aquello que te duele, todo aquello que te angustia, aquello que te quita el sueño. El Señor te está mirando, está escuchando tu clamor. Si simplemente en esta noche pudieras decirle, Señor, ten misericordia de mí. Él detendría absolutamente todo para correr en tu auxilio. Ten misericordia de mí. Abrí tu corazón y confesale al Señor aquello que te está impidiendo disfrutarle. Aquello que hace que vivas la vida cristiana a medias. Aquello que hace que apenas puedas estar sosteniéndote a flote, porque como decía un muchacho hace un tiempo, podemos incluso ver personas que vienen a las reuniones pero no están en la reunión, porque sus mentes y sus corazones están en cualquier otra parte. Entregale al Señor eso que te aflige, eso que no podés vencer, eso que te quita el sueño, y el Señor obrará esta noche un milagro en tu vida. Pero también, si hay alguien en medio nuestro que aún no tiene depositada su fe y confianza en la persona del Señor Jesucristo, quiero decirte que el diablo, el enemigo, el ladrón, dice Juan 10:10, aquel que no viene sino es para hurtar, matar y destruir, pretende mantenerte sin que puedas ver al Señor Jesucristo como el Salvador de tu alma. Mientras la vida pasa, mientras se siguen pasando las oportunidades de que conozcas al Señor Jesucristo, más cerca está el día de tu muerte, de tu partida de este mundo. Y para todos aquellos que partan de este mundo sin haber tenido un encuentro con el Señor Jesucristo para la salvación de sus almas, a consecuencia de nuestro pecado que nos condenaba, te vas a ir al infierno. Pero Jesucristo pasa y sigue pasando y sigue buscando a personas que aún no le conocen, diciéndoles, vengan a mí. La palabra de Dios dice, vengan a mí de todos lados, de todas partes, de todos los extremos de la tierra, vengan a mí. El Señor invita que vengan a Él para que sean salvos. ¿Sabes una cosa? Si no tenés al Señor Jesucristo en tu corazón, si no has creído en aquel que murió en la cruz y derramó su sangre para rescatarnos del pecado y de la condena que debíamos pagar por nuestro pecado en el infierno, si no has creído en el Señor Jesucristo también está cercano a vos y te dice, vení a mí. Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. La palabra de Dios dice que Él muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero no hago nada con creer que murió en la cruz simplemente. Juan 1:12 dice, más a todos los que creen y a los que le recibieron les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Necesitas creer en Jesús, pero también necesitas recibirle. Y le podés recibir simplemente abriéndole tu corazón y diciéndole, Señor, te recibo como mi Salvador, te pido perdón por mis pecados. Hazme un hijo tuyo. Es mi deseo que en esta noche todos los que estamos acá tengamos a Jesús en nuestro corazón. Y que si hasta ahora no has podido disfrutar del Señor Jesucristo o algo en el camino se interpuso para que no lo estés disfrutando, te pido que hoy te pongas de pie y vuelvas corriendo a Él, para que puedas hallar en Él misericordia y gracia para todos los días de tu vida. Pero también te invito a que si no conoces al Señor Jesucristo como tu Salvador, no te vayas de este lugar, sino que te quedes con nosotros a charlar. Queremos presentarte a aquel que cambia vidas
y que las cambia o que las salva para toda la eternidad. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por el Señor Jesús. Gracias por aquel que un día, dejando el cielo, vino y pasó por este mundo. Gracias porque un momento pasó por aquel lugar donde estábamos, cada uno de nosotros, y habiendo escuchado de quién era, elevamos nuestras voces de una u otra manera y vinimos a Él ante la invitación amorosa de entregarnos su amor. Gracias porque en el Señor Jesús encontramos perdón para nuestros pecados, porque encontramos salvación y la esperanza gloriosa de la vida eterna. Aquella que ya está reservada en los cielos para cada uno de nosotros, aquellos que hemos creído y que hemos recibido al Señor Jesucristo. Pero en el camino muchas veces las piedras, los tropiezos en este mundo nos han hecho perder de vista a aquel que iba a nuestro lado. Y hoy quizás desganados, desanimados, derrotados, lastimados, nos estamos perdiendo vivencias magníficas de esta vida que tú nos ofreces. Por eso te pido que en esta noche haya restauración en los corazones, para que haya hermanos y hermanas que puedan reconocer que hay algo que está estropeando la comunión con el Señor y que les impide disfrutar de la vida cristiana al nivel que tú quieres que la disfrutemos. Que puedan abrir sus corazones, contarte a ti y hallar en ti el perdón, la restauración, la paz y el amor que tú solo puedes volver a poner en sus corazones. Pero también te pido por aquellos que quizás no te conozcan, para que puedan entender la urgente necesidad de sus almas, de ser perdonados de sus pecados que les condenan al infierno, y que el único que puede perdonar es aquel que pagó con su propia sangre, el Señor Jesús. Oramos para que en esta noche haya personas que puedan pedir perdón por su pecado a ti, Padre Celestial, y puedan abrir sus corazones para invitar a Jesús a entrar en sus vidas. Gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.